económicos y tecnológicos del periodo que tienen que ver con las causas económicas. Comenzamos. Entre 1870 y 1914, el mundo conoció lo que se denomina el fenómeno o el periodo del imperialismo. 1870-1914. Ahora bien, ese fenómeno en el cual diversas potencias, llamadas potencias imperialistas, van a tomar territorios de Asia, de Oceanía, de África y también en algunos casos de puntos en América Latina, o van a buscar regiones en las cuales capitales económicos y volver a esas regiones dependientes de la metrópoli, o buscar zonas de influencia en el mundo. A ese periodo se le llamó el imperialismo, justamente por esta vorágine del reparto de territorios y de la búsqueda de zonas de influencia desde el punto de vista económico. Ahora bien, ¿esto era nuevo en la historia? No, no era nuevo. Es decir, el periodo digamos, fuerte del reparto de territorio fue entre 1870 y 1900. Todo el siglo XIX también hubo ocupación de territorio por potencias hegemónicas, potencias europeas, o vamos a ver también que hay otros casos donde no son potencias europeas. Entonces, el tema es el siguiente, digamos, en ese periodo es el periodo, como les contaba, mucho más incisivo del imperialismo, el auge, el boom, pero durante todo el siglo XIX se produjo. ¿Qué diferencia tiene este imperialismo de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, con el viejo colonialismo? ¿Alguien tiene alguna respuesta para dar a esto? Con el viejo colonialismo del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, que ya lo estudiamos en el tema de transiciones, cuando varios reinos europeos se lanzan a la aventura marítima y obtienen territorios o puntos costeros reitero, en la época moderna. ¿Qué diferencia podría haber? A ver. Por ejemplo, puede ser, profesor, que las zonas de lo que era América, ya en este tiempo, ya la había, o sea, cada país ya tenía, estaba independizado, podría ser. Bien, sí, lo que acabo de señalar es una característica importante, lo que usted dice. No es exactamente lo que yo preguntaba, pero está bien lo que usted dijo. Su respuesta es interesante porque usted sostiene que, bueno, ejemplo, América Latina ya estaba dividida en países soberanos, independientes, ¿eh? Lo cual es real. Bueno, entonces, en el viejo colonialismo europeo del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, las potencias europeas habían dominado vastos territorios ejemplo, en América, España y Portugal, por ejemplo, o Inglaterra en el siglo XVII, la franja costera de Nueva Inglaterra en Norteamérica, otro ejemplo. ¿Mm? Pero sin embargo, las potencias de ese momento, los reinos de ese momento, en África y en Asia, solamente habían podido colocar factorías en algunos puntos costeros y dominado algunas islas, como los estrechos de Malaca por parte de Holanda. ¿Ah? Es decir, el interior estaba prácticamente intacto. En esta época hay una fusión de la economía y la política. Por eso las causas económicas y políticas se entrelazan para este fenómeno del imperialismo. Por otra parte, en la década de 1890 es donde en el lenguaje político y periodístico aparece el término imperialismo. Fíjense que es la misma época, un poco posterior, década del 90,
de la década de 1890, en la cual también el término nacionalismo había entrado en el vocabulario político y periodístico de la época. Fíjense cómo está asociado el nacionalismo exacerbado de este periodo con el imperialismo. Tanto es así que los dos fenómenos, el nacionalismo de derecha practicado por diversas potencias y el imperialismo, van a terminar culminando ¿dónde? En esa tragedia que fue la Primera Guerra Mundial, en esa carnicería, como la denominan muchos contemporáneos, que fue la Primera Guerra Mundial a partir de 1914. ¿Mm? Esos dos fenómenos, reitero, el nacionalismo de la derecha política y el imperialismo entrelazados. Como les decía, entonces, desde el punto de vista técnico, el imperialismo fue llevado adelante por diversas potencias. ¿Cuáles fueron? Básicamente Inglaterra, una vieja potencia colonial, Francia, otra vieja potencia colonial, los Países Bajos también, Bélgica, Italia, el Imperio Alemán en Europa. Recordemos que Italia y Alemania se ven unificados tardíamente para formar estados nacionales. Esto ya lo vimos en la clase anterior cuando vimos Congreso de Viena. Recién en 1870 Italia y en 1871 Alemania pasan a ser estados unificados. En Alemania se crea el Imperio Alemán. Y a Italia era una monarquía parlamentaria. Entonces, esas potencias, ¿quién es más? ¿Qué otras potencias, además de las que acabo de mencionar, europeas, fueron potencias imperialistas en este periodo? ¿Quién puede responder? Japón. Perfecto, perfecto. Japón se lanza al impulso modernizador en siderurgia, luego de la llamada Revolución Meiji. Y dando un salto en la década del 80 y 90. A ver, otra. Sí, está bien, está muy bien que usted lo plantee. Está bien lo que usted dice, porque en realidad Portugal, fíjense, Portugal era una vieja potencia colonial, de esas que mencioné antes, pero sin embargo en este periodo no adquiere nuevos territorios, simplemente administra y consolida los que ya poseía en África desde el siglo XVI. Básicamente que eran Angola y Mozambique, de las cuales, de esas potencias, de esos territorios, obviamente extrae un rédito económico porque extrae materias primas de esas colonias. Está bien lo que dice usted, está muy bien. También lo podemos agregar a España, pero España era una potencia en decadencia, tenía muy pocos puntos en el mundo España, y en este periodo solamente va a dominar una parte de Marruecos y el Sahara, unas regiones desérticas del Sahara. Era un imperio en decadencia España. ¿Qué otra más? Está bien lo que dice el alumno, entonces Japón. Muy bien, Estados Unidos. ¿Rusia también? Bien, bien. Ahí ya están las tres. Japón, Estados Unidos y la Rusia zarista. Bien. Entonces, esas potencias van a ocupar territorios de Oceanía, Asia, África y en el caso de Estados Unidos también de Centroamérica. Y del Mar Caribe. O también van a impulsar la influencia económica sobre regiones, transformando esas regiones en mercados para extraer materias primas y para comprar materias primas baratas de esas regiones, y también como mercado para realizar inversiones. Ejemplo, Inglaterra en el cono sur de América Latina, en países independientes, o buscando zonas de influencia en diversas regiones e incluso en regiones administradas por imperios asiáticos de Asia. Es decir, zonas de influencia o zonas de influencia en otras regiones para
para mantener rutas navieras o para mantener redes comerciales. Esto fue lo que ocurrió, por eso el imperialismo se lo suele dividir en formal e informal. ¿Por qué? Porque el formal tiene que ver con ese control del territorio, como por una superioridad marítima militar, se controla un territorio, se administra un territorio por parte de los imperios. Es decir, la ocupación territorial. En cambio, ese es el formal. En cambio, el informal es el ejemplo que acabo de dar de Inglaterra. Es decir, son países que mantienen una soberanía o una autonomía. Por ejemplo, en el famoso imperio inglés, ¿no es cierto? Eh, Regiones como Canadá, Australia, Nueva Zelanda o Sudáfrica habían sido parte del imperio inglés, pero luego, a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, obtienen una autonomía dentro del imperio, para posteriormente, ya en la década del 20, pasar a ser independientes, países independientes. Pero hasta ese momento eran autónomos dentro de la estructura del imperio inglés. Pero qué regiones entran en lo que se llama el imperialismo informal? Entran los países independientes de América Latina que eran soberanos, pero que se transforman en mercados para las inversiones inglesas, ¿m? Para las inversiones inglesas, ejemplo Argentina, Uruguay, Brasil. Es decir, ahí llegan las inversiones inglesas en ferrocarril, en compañías de flete, compañías de seguro, y también desde esas regiones se comercia masivamente con Inglaterra, exportando granos y carnes. Fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Por eso hasta se veía como estos territorios, como los territorios honoríficos de Inglaterra, así se les llama. Bueno, este es el fenómeno entonces que acabamos de explicar. Profe, Ahora voy a... Sí, adelante. y Adelante. un otro ejemplo también podría ser el caso de la India con Inglaterra, Muy bien, muy bien. El otro ejemplo de qué, disculpen, de imperialismo de informal, imperialismo informal, sí. no para nada, para ¿Sería nada. formal? Exacto, exacto. A Mira. ver, voy a explicar brevemente el caso de Inglaterra en la que usted lo menciona. Lo que usted dice es interesante, ¿por qué? Porque Inglaterra fue llamada la joya de la corona británica. Así se le llamó, es decir, era un territorio dependiente directamente de la reina Victoria. ¿Mm? Y la reina Victoria nombraba un virrey. Y a su vez, el Parlamento también administraba tenía poderes administrativos en la India, el Parlamento británico. Bueno, lo voy a explicar brevemente. La India, lo que se llama la India, no es la India. La India eran las Indias, porque recordemos que dentro de ese conglomerado llamado la India había cientos de pequeños principados gobernados por Raja, es decir, príncipes, algunos de origen hinduista y los menos de origen musulmán, islámico. ¿Ah? Y además la India era, de hecho, un mosaico de etnias. Estaban los sikhs, ejemplo, eh, los nepalíes, bueno, una serie de etnias, y a su vez también de religiones, ¿sí? Y de lenguas y de costumbres. Obviamente con una mayoría de aspectos de la religión hinduista. Bueno, entonces, Inglaterra tenía puntos de comercio en la costa de la India desde el siglo XVI, igual que Portugal, Francia, etcétera. Pero, ¿qué ocurrió en el siglo XVIII, fines del siglo XVIII? Inglaterra conquistó Bengala, una región oriental de la India, lo que ahora sería Bangladesh, de mayoría musulmana. Desde ahí comenzó a entrar en la India durante el siglo XIX, conquistando territorios en regiones de la India.
En algunos lugares obtuvo resistencia, en otros no. Y ahí Inglaterra creó un sistema dual administrativo. Parte de la India era administrada directamente por Inglaterra y otra parte era por medio de pactos con príncipes locales. Esa fue la forma de administración, fue un imperialismo formal. Tal vez a lo que se refiere a usted es a otra cosa, pero su comentario igual es interesante. Porque no, profe, sería... esa era mi duda, me la aclaro. No, no, pero tal vez a lo que sí, en lo que tal vez usted tiene razón en un punto, digamos. No se llama imperialismo formal, pero era, digamos, informal, perdón, un imperialismo formal de conquista del territorio, pero a la vez Inglaterra extraía, era un mercado para la colocación de manufacturas inglesas y de inversiones, ejemplo el ferrocarril. Bueno, entonces, este es el fenómeno del imperialismo. Voy a compartir un mapa ahora para que veamos. Bueno, estoy tratando de compartir, a ver si podemos abrir el mapita. Ahí está. Bueno, yo no sé si ustedes me escuchan. Ahora, a ver. Sí. Bueno, a ver, algo está pasando aquí. Bueno, entonces, como les decía, este es el fenómeno del imperialismo. Vamos, intentemos de nuevo. A ver, ahí pueden ver. No, profe. No, profe. Ahí sí. Ahora sí. Bien, bueno. Ahí tenemos un mapa mundi, un mapa mundi, un planiferio, podemos decir, plano, de el reparto imperialista del mundo. Ahí podemos verlo, fíjense, 1914, el año que comienza la Primera Guerra Mundial. Acá podemos ver el reparto, básicamente, de Asia. Y como ven ustedes, aquí está ampliado el mapa del mar de China con la región de Corea y Japón. Aquí está ampliado. Bueno, acá como pueden ver están las colonias que pertenecían a Holanda, o sea, Indonesia. Holanda consolida estas posesiones que ya tenía desde el siglo XVI. El imperialismo británico, pueden ver todas las regiones que están, Birmania, Siam, la India. También va a avanzar Inglaterra a intentar conquistar a Afganistán, donde un conjunto de tribus del desierto y de las montañas, los pastunes, van a recibir, y luego va a influenciar también sobre Persia, una región del imperio de Persia. Vemos con verde los territorios conquistados por Francia. Entonces, el imperialismo tuvo diversas causas. Vamos a empezar a explicar las causas del imperialismo. Hay una gran polémica entre historiadores que ya provenían desde fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, de estudiosos, analistas, teóricos, que comenzaron a debatir cuál era la raíz del imperialismo. Y ya justamente en la década del 10, a fines de la década del 10, los autores marxistas, y especialmente Lenin, uno de los dirigentes de la Revolución Rusa, va a escribir justamente un texto que se denomina El imperialismo como etapa superior del capitalismo. También en 1910, un economista liberal inglés llamado Hobson también va a escribir sobre el imperialismo, sobre las causas. Lo cierto es que
se entrelazan causas económicas con políticas, causas raciales, causas ideológicas, causas culturales. Vamos a comenzar a ver el tema de la economía, y esto ya lo entroncamos con el segundo texto que tenemos que ver hoy, el de Barnes. La economía está cambiando en este periodo por muchos fenómenos. Durante mucho tiempo el capitalismo se había basado en los dogmas y las premisas básicamente de Adam Smith, la idea de la competencia entre individuos y la competencia entre empresas. Podemos decir, el corazón del capitalismo se basaba en el libre comercio y en el libre cambio. Por eso también Inglaterra y otros países capitalistas habían promovido en el mundo lo que se llama la teoría de los mares abiertos y la teoría también de las puertas abiertas, es decir, las regiones del mundo debían tener las puertas abiertas para aceptar el comercio de otros países. El libre cambio, no colocar barreras arancelarias altas a los productos que llegaban de otro país. Bueno, eso es el libre cambio. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir a fines del siglo XIX? Va a empezar a cambiar la economía y la tecnología, y van a haber tres grandes cambios que los voy a tratar de sintetizar ahora. Revolución industrial. En este momento hay un salto tecnológico e industrial llamado la Segunda Revolución Industrial, que ya no comienza en Inglaterra, sino va a comenzar en Alemania. Alemania, este estado que se ha unificado en 1871 y se ha denominado el Imperio Alemán, justamente ahí va a estar a la vanguardia de estos cambios. También Estados Unidos, también en menor medida Francia, Bélgica y Japón. Los cambios de la Segunda Revolución Industrial, los saltos tecnológicos, ¿con qué tuvieron que ver? Tuvieron que ver con, por una parte, un enorme impulso a la química aplicada a la industria, la elaboración de productos sintéticos para reemplazar a productos naturales, se produce acá, reitero, aplicando la química. Uno en los medios de transportes, la utilización ahora del barco a vapor, que va a revolucionar el transporte comercial, de transporte de personas y también militar. El aeroplano es de este periodo, el automóvil es de este periodo. Por lo tanto, esto produce una revolución en la humanidad. Y a su vez, las redes ferroviarias se modernizan, se moderniza la maquinaria, y las redes ferroviarias van a dar un salto cuantitativo. Y las inversiones en ferrocarril, como así también el desarrollo del teléfono y el teléfono, todo esto moviliza comunicaciones. Las nuevas tecnologías aplicadas, la electricidad, y también la energía proviene de la combustión de energía fósil, es decir, derivada del petróleo. ¿Por qué? Porque la máquina estrella de la Segunda Revolución Industrial fue el motor de combustión interno. ¿Se acuerdan que la primera revolución industrial había sido la máquina de vapor? Ahora el motor de combustión interno va a ser la estrella. ¿Por qué? Porque se va a aplicar a los transportes, al aeroplano, al automóvil, también a los buques y también al ferrocarril. El motor de combustión interno revolucionó la humanidad en este momento. Por lo tanto, estos son los saltos que produce la revolución industrial. También a fines de la década del 90 y comienzos del siglo XX, también se van a aplicar nuevos métodos de gestión en las industrias y las empresas. Y tiene que ver con el Taylorismo y el Fordismo, como nuevos modelos de gestión de la empresa y de los sistemas productivos para lograr eficiencia, eficacia, ahorro de tiempo,
producción en serie, etc. El Taylorismo y el Fordismo como sistemas de gestión empresarial en los sistemas productivos, que de hecho, sí, adelante. Adelante. En la primera revolución industrial, lo que destacaban era que los inventos, digamos, las innovaciones tecnológicas no habían tenido tanta importancia como dice la visión clásica, porque no se requieren de grandes inventos y de grandes innovaciones científicas. Acá en esta segunda revolución industrial, todos esos inventos, esas innovaciones tienen mayor peso. Bueno, en realidad, sí, el planteo que usted hace parcialmente, digamos, válido, porque en realidad es así, digamos. La visión clásica lo que sostiene, y especialmente las teorías de Ashton o de Hobsbawm, es que en realidad en el surgimiento de la primera revolución industrial tuvo mucho más peso los cambios sociales acontecidos en el campo inglés y el mercado mundial que plantea Hobsbawm, dominado por Inglaterra y las rutas marítimas, que el salto tecnológico, como lo planteaban autores liberales acerca de la revolución industrial. Pero lo cierto es que Hobsbawm tampoco desconoce, y eso lo menciona en un libro llamado Industria e Imperio, justamente hablando del imperialismo, donde justamente plantea que, y muchos otros autores, que al principio no fue tan decisivo el salto técnico, sino el cambio social y la nueva organización de la producción. El taller, la fábrica. Recordemos que muchas fábricas al principio solamente usaban energía eólica, energía hidráulica. Sí es decisivo el salto técnico. Justamente todas las máquinas puestas en... Hubiese sido imposible el surgimiento del capitalismo industrial. En los textiles, en el hierro y luego en el ferrocarril, sin esa innovación rápida y salto tecnológico. Imagínense, se empezó a usar después la Genie, que era una máquina más compleja donde ya se aplicaba energía de vapor, la Mule y luego la hilera mecánica. Es decir, sí fue el salto técnico muy importante, no al principio, pero sí en el desarrollo de la primera revolución industrial. Y aquí también, de hecho, el salto técnico fue importantísimo. Bueno, entonces, todo esto es la segunda revolución industrial. Ahora bien, ¿qué conexión tiene esto con el imperialismo? Bueno, justamente se necesitaban nuevas materias primas y productos estratégicos para el desarrollo de la segunda revolución industrial. Ejemplo, digamos, el componente principal de esta, así como había sido el hierro en la primera revolución industrial, en la segunda revolución industrial, el componente infraestructural más importante, tanto para la industria de armamentos como para los transportes marítimos, es el acero. Y el acero requiere de algunos minerales no férricos, que ¿dónde estaban? En países exóticos. El motor de combustión interno requiere de petróleo. ¿El petróleo dónde estaba? Estaba en Estados Unidos, sí. Estaba también en México, donde se empiezan a descubrir pozos de petróleo en la década de 1890. Estaba en Venezuela, sí. Pero ¿dónde estaba también? En regiones de Medio Oriente, en el Imperio de Persia y en las regiones árabes. Bueno, y así. Otro elemento fundamental para la segunda revolución industrial, el oro, la necesidad de oro, Entonces, también se descubren yacimientos de oro en Sudáfrica, que era una colonia inglesa, la colonia del Cabo, donde además hubo un proceso de masacres contra la población. Sí, muy bien, está bien, el oro y rápidamente los diamantes, es decir, Sudáfrica se transformó en el, digamos, en el dorado
¿Se acuerdan cuando se hablaba de esas leyendas de la conquista española, del Dorado, que era una especie de mito, o la ciudad del César Blanco, etcétera? Bueno, que finalmente eran los yacimientos de plata de la mina del Potosí, del Cerro de Potosí de Bolivia. Bueno, el Dorado de esta época es Sudáfrica. Y otras regiones de África, no solamente Sudáfrica. Bueno, pero Sudáfrica básicamente. Donde a la vez el gobierno local inglés blanco produjo primero matanzas contra los zulúes y otras tribus, y luego el racismo y la segregación racial. Recordemos que nace aquí, en esta época. Bueno, seguimos entonces. Entonces, ¿qué más necesitaban? Cobre, oro, cobre. ¿Dónde estaba el cobre? En Asia y en Sudamérica, en Perú, en Chile. ¿No? ¿Qué más necesitaban? Caucho. Caucho para hacer funcionar los transportes donde se aplicaba el motor de combustión interno. ¿Dónde estaba el caucho? En Malasia, en el Congo, en las selvas de Sudamérica, de la Amazonia. Para esto pueden ver una gran película de Herzog, un director alemán que se llama Fitzcarraldo. Lo aconsejo, que además trata de un hecho real en la historia. Obviamente llevado a la ficción por Herzog. Herzog con H y Z. Herzog y se llama Fitzcarraldo. Sobre la selva de Perú, Iquitos, del desembarco de un inversor en caucho. Bueno, entonces, el caucho, material estratégico, que luego se va a aplicar a la industria armamentística también, el caucho. Bueno, ahí está. Esos son los motivos para ocupar territorios o dividirse zonas de influencia. Bueno, y además, en este periodo hay un cambio en el capitalismo. Sí, por supuesto, exacto. Estoy mostrando las causas económicas en este momento y tratando de ver la conexión entre un proceso. A ver, yo no quiero ponerlo, es una causa, pero a su vez es un proceso paralelo, porque mientras sucedía la revolución industrial, la segunda revolución industrial, sucedía el imperialismo. No es que primero vino el huevo y después la gallina, primero hay una causa y luego un efecto en el tiempo, no. Son procesos entrelazados, ¿se entiende? Paralelos. La segunda revolución industrial, el imperialismo y lo que voy a explicar ahora, el proceso de monopolismo. En este momento cambia hay una modificación del capitalismo, porque en cada país capitalista, de los países capitalistas avanzados, una parte de la economía se concentra, una gran parte de la economía. ¿Qué significa esto? Que hay una concentración económica y surgen las empresas monopólicas. Monopolizaban una rama de la producción o monopolizaban un precio en el mercado o condiciones de producción o condiciones de trabajo. Había una fusión de empresas, porque ahora recordemos que nace la sociedad anónima, donde se pueden comprar acciones de las empresas, nace la bolsa de valores, para poder comprar y vender acciones de bancos y de empresas. Es decir, que la empresa monopólica que se concentra, y eso reduce el margen de la competencia, que era un dogma del liberalismo capitalista anterior. Ahora se combina el capitalismo liberal con el capitalismo monopolista, los monopolios. ¿Por qué? Porque un gran monopolio impide que empresas más pequeñas puedan competir. Voy a poner un ejemplo, la empresa Kraft, empresa alemana. Esta empresa, ahí escribo, esta empresa que comenzó siendo una empresa siderúrgica, tenía minas de carbón mineral en la región de Renania, luego comenzó a producir componentes siderúrgicos, hierro y luego acero, y se transformó luego en un monopolio. ¿Por qué? Porque logró contratos con el emperador para fabricar también armas.
para el imperio y barcos. Y luego esa empresa monopólica siderúrgica, que reitero, tenía desde minas de carbón hasta muy bien acá, está bien lo que plantea aquí en el chat, ya voy al chat. Entonces, la empresa Krupp, entonces, que tenía desde las minas de carbón hasta el sistema de producción siderúrgico y también contratos bueno, para producir armas, empezó a dominar el mercado. Y esas grandes empresas monopólicas luego presionan a sus gobiernos para lograr lugares para invertir, porque ya han abarcado todo el mercado nacional. ¿Se entiende qué conexión tiene la empresa monopólica con el imperialismo? Claro, exacto. Son formas, lo que menciona acá la alumna, que dice, la organización de negocios, acá yo le leía del monopolismo, forma cartel, trust, holding, o también consorcios y compañía controladora. Está bien, justamente un cártel implican empresas, son empresas independientes, pero que se ponen de acuerdo con el sistema de producción o con los precios. Por lo tanto, monopolizan el precio. No hay competencia entre ellas. Son empresas independientes. En cambio, el trust ya implica una fusión de empresas. Una fusión de empresas. Y el holding también es otra forma de monopolio de este periodo, de proceso monopólico. Es decir, surgen procesos monopólicos empresariales. En la industria, en ramas de producción, en ciertas ramas de producción, o también en procesos eslabonados productivos, donde se controla desde la materia prima, ya dije el carbón mineral, en el caso de la empresa Krupp, hasta el sistema de producción y luego también contratos con el Estado para poder fabricar armas. Esto también se dio en Estados Unidos de forma masiva. Ejemplo, en esta época en Estados Unidos, la United States Steel Corporation, que fabricaba acero, logra el monopolio del acero y comienza a exportar acero a diversos países. Ejemplo, en Estados Unidos, una empresa monopólica del acero. La Standard Oil, muy bien, la Standard Oil, perfecto. Otro ejemplo donde la Standard Oil monopolizaba la producción de petróleo en varios estados de Estados Unidos y luego el gobierno, mediante una ley antimonopólica, le hizo que divida la empresa, pero finalmente buscó un artilugio para dividir la media y la empresa siguió controlando otras empresas subsidiarias. Bueno, este es el proceso del monopolismo. Aquí estamos situados en el monopolismo. Esto es. Y en la misma época surge el capitalismo financiero, que también es otro tema del texto de Barnes, que entra dentro del tema de hoy, que es el mismo proceso que se da en la industria y en el comercio, se produce también en los bancos, surgen megabancos, porque esos bancos primero le prestaban dinero a las empresas industriales, pero luego cuando la empresa industrial entra a tener problemas para pagar sus deudas o entra en un proceso de disminución de sus ventas, etc., el banco comienza a comprar acciones de la empresa y se va quedando con empresas industriales. Hay una fusión del capital bancario con el capital industrial, en beneficio del capital bancario. Surgen megabancos, bancos alemanes, bancos italianos, bancos franceses, que también comienzan a invertir en las regiones imperiales, es decir, ocupadas por esos imperios. En el caso de Estados Unidos, la banca Morgan, una poderosa banca que también invirtió en la industria, la banca Morgan. Entonces, ¿y cuál es la dinámica? En este momento es donde Inglaterra, que ya dijimos que está
en un segundo paso de la segunda revolución industrial, se dedica a exportar capitales. Tiene un enorme rédito a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX la exportación de capitales por parte de Inglaterra. ¿Cómo? Exportando capitales bancarios para deuda pública de países, un segmento. Segundo, exportar capitales para invertir en empresas ferroviarias o compañías de seguro o compañías de flete en países donde ya había invertido, es decir, en empresas ferroviarias inglesas. Ejemplo, Uruguay y Argentina. Son los casos típicos. Y a la vez comprar materia prima de esos países. Ahí surge el famoso modelo exportador latinoamericano. También en Brasil. Entonces, Inglaterra se dedicó a exportar capitales ¿hacia dónde? ¿Hacia sus territorios imperiales? No. El grueso de las exportaciones británicas de capitales fueron, con el gran rédito, fueron a estos lugares llamados lugares del imperialismo informal o territorios honoríficos, o también se les llamó colonias económicas de Inglaterra, porque eran países independientes, pero que tenían una dependencia del capital inglés, que fue el caso de Argentina entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. También Uruguay, en menor medida Brasil. Y también invirtiendo en otros países. ¿Y a dónde más iban los capitales? A las llamadas colonias blancas de Inglaterra, es decir, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Sudáfrica. Hacia ahí, y en menor medida también hacia Estados Unidos. Hacia ahí iban los capitales británicos. Bueno, pero ya dijimos que, en cambio, Alemania, Francia, sí exportaban capitales a territorios que habían obtenido en el proceso imperialista. Y Estados Unidos también exportaba capitales invirtiendo en empresas que invertían a su vez en América Latina. Ejemplo, en esta época, también, y esto tiene que ver también con un motivo económico del imperialismo, surge un mercado mundial de consumo, porque muchas regiones del mundo se integran en el mercado mundial mediante la exportación de materias primas. Japón exportando arroz, Argentina exportando carne y granos, Chile exportando cobre, Bolivia exportando estaño, Brasil exportando café, Venezuela exportando cacao, luego café, azúcar y luego petróleo, Cuba exportando azúcar. ¿Se entiende? Va surgiendo un mercado mundial de productos de consumo masivo y también de frutas tropicales. Parece algo banal decir, pero el consumidor medio norteamericano se hace adicto a comer bananas, por ejemplo. Eso produjo un gran cambio, porque esa exportación de bananas masiva al mercado consumidor de Estados Unidos hizo que surjan las famosas repúblicas bananeras en Centroamérica, o sea, el monocultivo. Es decir, empresas norteamericanas como la United Fruit se escribe, que invertía en Colombia, en Centroamérica, en Guatemala, en Honduras, comprando tierra para poner en producción banana. Y cuando algún gobierno tenía un conflicto con esa empresa, intervenía Estados Unidos con tropas y ocupaba la aduana de ese país durante un tiempo en defensa de esa empresa que había invertido en ese lugar. Y también construían ferrocarriles. Bueno, ahí iban inversiones del capital norteamericano hacia Centroamérica para la producción de frutas tropicales y en ferrocarriles. Pero, por supuesto, compitiendo con el capital británico, porque recordemos que el capital británico tenía como zona de inversión América Latina. Bueno, ahí está explicado entonces el capitalismo financiero. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ahí veo que en el chat me hicieron un comentario. A ver, claro. Sí, muy bien, muy bien. Está bien lo que dice Andrés Budeguer, está muy bien. Justamente surge lo que se llama el consumo de masas, ya lo expliqué, de alimentos, etcétera,
de carnes, básicamente de carnes y granos. ¿Quién exportaba carne en este momento? Hacia Europa, me refiero. Eran las llamadas, las nuevas regiones de producción abierta o de apertura de fronteras, como se le llamaba. Es decir, Rusia, en Ucrania, se había desarrollado una enorme producción de trigo barato, en Ucrania. ¿Dónde más? En Australia, en Nueva Zelanda en menor medida, en Canadá, en las praderas del oeste de Estados Unidos, producción de trigo y otros cereales, y carnes también en Estados Unidos, y en Argentina, en la pampa húmeda, carnes y granos, al igual que en el sur de Brasil y Uruguay. Está bien, y surge, como dice el alumno, un sector terciario de la economía muy importante desde la década de 1890 y la primera década del siglo XX. Es decir, donde el comercio y el funcionariado, es decir, la administración pública, ocupan un segmento de la economía. Año a año crece el sector de comercio y crece la mano de obra del comercio, reitero, y en la administración. Cuando decimos administración, también nos referimos a todos los servicios administrativos, que incluye personal de ferrocarril, personal de las escuelas, administración de cuello blanco, es decir, oficinas, etc. Bien, hasta aquí quedó explicadas las causas económicas. ¿Hay alguna pregunta sobre las causas económicas? Es decir, segunda revolución industrial, capitalismo financiero y monopolismo. Que reitero, son temas del segundo texto de hoy, el texto de Barnes. Fue muy rápida la explicación, ya lo sé, para temas económicos un tanto densos, pero bueno, recuerden que tenemos clases donde tenemos que ver a veces dos temas en uno. Bueno, espero que esto tenga algún grado de comprensión. De todas maneras, en el texto relean por favor el texto de Hochbach. El texto de Hochbach, que es una versión libre y sintética, o sea, está seleccionado, no es todo el texto, es muy interesante y muy, digamos, entendible el texto, porque justamente va combinando todo lo que acabo de explicar, las causas políticas con las causas económicas, y desarrolla todo esto de los procesos de la segunda revolución industrial, la formación de las empresas monopólicas, el capitalismo financiero y cómo funciona entrelazado con el proceso del imperialismo, ya sea el formal o el informal. Bien, vamos a comenzar a hablar ahora, para luego, al final de la clase voy a hablar de un caso del imperialismo que es China. ¿Por qué elijo China? Porque más allá de la invisibilización que durante muchos años tuvo en los estudios occidentales China, China ya es ineludible porque dentro de muy pocos años va a ser la primera potencia económica del mundo y hoy está disputando con Estados Unidos y Europa parte del salto tecnológico, la tecnología en comunicación y la tecnología en fabricación de chips y de hiperconductores para diferentes sistemas. Así que, bueno, además de, obviamente, la competencia espacial y militar. Entonces, vamos a tomar el caso de China muy brevemente. Bueno, entonces, vamos a las causas ideológicas y políticas. Como les decía, es muy difícil separar, tal cual lo sostiene Hochbach, el económica con la política, la estrategia, el liderazgo de masas, las teorías racistas del periodo. Es decir, en este periodo surge una fuerte tendencia al concepto de superioridad europea, de superioridad blanca, con respecto a otros territorios y a otros pueblos. Recordemos que en esta época también habían surgido
sociedades privadas integradas por inversores o por científicos que impulsaban el imperialismo. Ejemplo, en la década del 80 en Alemania, fines de la década del 80, surge la Sociedad Colonial Alemana, que presionaba y era un grupo de influencia en la Cámara de Diputados de Alemania y en el gobierno alemán para obtener territorios. En Francia, las sociedades geográficas le dan un fuerte impulso. ¿Por qué? Porque hay una idea de superioridad blanca, superioridad europea o superioridad de los anglosajones en el discurso norteamericano de la élite de este periodo. O en el caso de Rusia, la idea de que hay un paneslavismo, es decir, los eslavos, grupo étnico, los rusos eran eslavos, debían proteger a los pueblos eslavos de los Balcanes, es decir, del sur de Europa, que eran dominados por imperios como el austrohúngaro, perdón, o el imperio turco. Es decir, la idea del paneslavismo, de la gran nación eslava, en la expansión, recordemos que Rusia se expandió hacia Oriente, ocupando toda Siberia y llegando al mar de Japón, hacia Manchuria, hacia Asia Central, Kazajstán, Turkmenistán, etc., hacia lo que se llama el Cáucaso, donde también vivían pueblos musulmanes asiáticos, y hacia Europa, es decir, hacia Occidente. Incluso ocupando Polonia, bueno, todo eso ya lo habíamos visto, parte de Polonia. Entonces, la idea de superioridad, y ahí es donde tiene mucho impulso el racismo. En este periodo, a fines del siglo XIX, en la propia ciencia biológica se elabora el concepto de raza, que provenía de la zoología, el concepto de que hay razas en la humanidad, y por lo tanto, si hay razas, hay unas más aptas y otras menos aptas, unas superiores y otras inferiores. Surgen publicistas, teóricos también, ya no solamente de la biología, sino desde las ciencias sociales, o simplemente autores que escribían libros y tenían grandes tiradas, que también sostienen esta teoría. Gobineau, en Francia, a mediados del siglo XIX, había escrito un texto que tuvo también mucha difusión, Ensayo sobre la desigualdad de las razas, donde ya planteaba Gobineau la idea de que los germanos, los pueblos germanos nórdicos, eran una raza superior porque era la única que podía elaborar cultura. Por lo tanto, los pueblos negros y amarillos eran inferiores. Y Gobineau agregaba los semitas. Es decir, recordemos que dentro de Europa, en diversos países, vivían comunidades judías. Por lo tanto, apuntaba a los judíos. Chamberlain, otro autor que también escribió textos en la época, fundamenta la idea de que los teutones, es decir, los europeos nórdicos, arios, germanos, aquí escribo, ¿no? En los autores. Gobineau, Chamberlain. Acá salió un manuscrito, disculpe. Bueno, Gobineau planteaba de que los teutones son los que transforman la nación y el Estado por medio de la raza. Ese era el concepto que planteaba Chamberlain. Y también sostenía la idea de superioridad de los europeos nórdicos. Es decir, ahí surge toda una tendencia racista que terminaba justificando el imperialismo, porque el imperialismo era también defendido por
por no solamente teóricos racistas, sino también divulgadores de la ciencia, misioneros cristianos, libros de texto de las escuelas que sostenían la misión civilizadora del hombre blanco. Por ejemplo, Royal Kipling, un gran escritor inglés que vivió mucho tiempo en la India, vivió de niño en la India, y él escribió un libro que tuvo una enorme difusión en esta época. Era un libro para niños, pero podía ser leído por niños y por adultos, el libro de la selva. Pueden leer ese libro o pueden leer una compilación de cuentos que se llama Relatos de las Colinas. Un gran autor, y él sostenía en poemas que escribía y en textos la grandeza y la misión civilizadora del Imperio Británico en la India. Y otros escritores planteaban esa idea de la misión civilizadora. Esto era compartido, reitero, por estadistas, por políticos, por agentes de misiones comerciales, por empresarios de la época, y por periodistas, la idea de la misión civilizadora de las potencias imperiales, de Francia en la Indochina, y en Argelia, y en África, de Inglaterra en África, en la India. La idea esa de que habían llevado a esas regiones el ferrocarril, las vacunas, leyes para suprimir costumbres bárbaras de esos países, de esos pueblos, habían llevado la administración y los sistemas administrativos, etc. Esa idea de la misión civilizadora de las potencias imperiales en los territorios conquistados. Esto tuvo gran peso el racismo y estas teorías de la misión civilizadora. Y también en la época se difundió lo que se denomina luego el darwinismo social. ¿Quién puede explicar el concepto del darwinismo social? El texto no lo explica. Quiero aclarar que el texto de Hoyman no aparece exactamente. Hoyman menciona el racismo, que tiene alguna conexión con el darwinismo social. Pero, ¿qué es darwinismo social? Darwinismo social. La idea de Darwin de lucha por la supervivencia es extrapolada a las sociedades humanas, y ahí se forma como una jerarquía en donde el hombre blanco europeo ocupa el lugar más alto, y bueno, Spencer desarrolló mucho el concepto de este. Bien, bien, perfecto. La respuesta está perfecta. Habría que ampliarlo un poquito en el concepto, digamos, es decir, a ver, se parte de las teorías de Darwin. Recordemos, Darwin había escrito un libro revolucionario, Origen de las Especies, 1859, produjo una enorme conmoción en el mundo científico y religioso. La idea de que las especies y los organismos evolucionan a través del tiempo mediante la presión medioambiental que los induce a adaptar la anatomía a esa presión medioambiental, y también mediante la competencia entre individuos o entre especies. Bueno, eso, como acaba muy bien de decir Andrés Budeguer, fue trasladado a las ciencias sociales para plantear de que también en las sociedades se producían los procesos descritos por Darwin. Y también entre los pueblos, y también entre las razas. Así que imagínense ustedes, cuando era aplicado ahí. Un estudiante de Derecho doctoral en Estados Unidos había escrito en la década de 1890, principios de la década de 1890, un libro llamado El Vencedor del Oeste, donde ese estudiante luego va a ser futuro presidente de Estados Unidos por el Partido Republicano, Theodore Roosevelt. Y ahí sostenía que los anglosajones habían vencido a los pueblos indios y estaban preparados para poder, anglosajones protestantes, preparados para dominar América Latina, porque eran pueblos atrasados, bárbaros, y que los anglosajones con esta cultura superior estaban preparados para ello. Eso planteó a Theodore Roosevelt en esa tesis doctoral para la carrera de Derecho.
Es decir, el darwinismo social del periodo también fue fundamentado desde el punto de vista técnico y científico. En Argentina, por ejemplo, un militante del Partido Socialista Democrático, del Partido Socialista fundado por Juan B. Justo, un médico muy inteligente llamado Ingenieros, tenía algunos libros y teorías ligadas al darwinismo social, me refiero, ¿no? Es decir, el Sarmiento ya anciano, en los periódicos de la década de 1880, principios de la década del 90, también tenían algunos componentes del darwinismo social. Entonces, y además en esta época, además, se aplican medidas medidas legales que tendían justamente a segregar las poblaciones y evitar las mezclas de pueblos inferiores, entre comillas, con pueblos superiores, entre comillas. El 80, en California, se dicta una Immigration Act para suprimir y refrenar la inmigración de chinos a California. Quiero recordar, entre paréntesis, es que quiero recordarles que en China había habido un fenómeno que lo voy a explicar brevemente al final de la clase, de imperialismo, especialmente en las regiones costeras del viejo imperio chino, del celeste imperio, donde, digamos, diversas potencias habían ocupado puertos, regiones costeras de China, los diversos países imperialistas, todos podemos decir incluso, todos los que mencionamos antes, incluso Estados Unidos, incluso luego Alemania, también Rusia, Japón, y donde había unos traficantes de personas que cazaban literalmente chinos, campesinos chinos, y los llevaban en barcos para que sean mano de obra barata en obras y en plantaciones en México y en California. Los culíes, se escribe colíes. Bueno, esos chinos que fueron llevados por miles, esclavizados, luego también hubo inmigraciones de trabajadores chinos que iban hacia California, ya en barcos ya llegaban con contratos de trabajo porque era mano de obra muy barata, que fue un segundo fenómeno, y ahí en el año 1882 California dicta una ley de prohibición de entrada de chinos. Lo mismo hace Australia, en la misma época. Fíjense que primero lo usaron masivamente la mano de obra china, porque era baratísima, y luego prohibieron la entrada de chinos. Bueno, y en esta misma época, en Sudáfrica, comienzan a aplicarse los primeros sistemas, sí, exacto, claro, eran unos sistemas, y lo pueden investigar ustedes también, muy bien, de justamente para trabajo marítimo. Sí, estoy de acuerdo con usted. Sí, está sucediendo más que en la República Popular China, está sucediendo en países del sudeste de Asia y lo que se llama la Indochina. Lo que está sucediendo ahora, lo que usted plantea de secuestro de personas para trabajo marítimo, porque son trabajos de pesca en mar abierto. Y en menor medida también entre campesinos chinos. Es así como dice usted. Las famosas mafias chinas que trabajan, pero reprimidas por el Estado. Recordemos que China tiene un sistema muy draconiano de control actualmente por parte del Estado y de leyes muy rígidas para todo. Bueno, entonces, en esta misma época, en Sudáfrica, se aprueban las Native Acts, donde solamente el 12% del territorio queda reservado para los pueblos originarios. Todo el resto, las mejores tierras, las minas de diamantes, las minas de oro, quedan reservados para los blancos. Ahí comienza a aplicarse una política racista que duró muchísimo tiempo en Sudáfrica.
Entonces, ahí ya tenemos entonces un conjunto de causas ideológicas. Yo le agregaría también acá causas políticas, tiene que ver con el prestigio, la gloria imperial, que era muy fuerte en este periodo. La gloria imperial, esta idea del prestigio del imperio, la gloria imperial, los británicos se ufanaban de que su imperio era tan abarcativo territorialmente que no se ponía el sol. Iba desde la costa de China y desde la India hasta Occidente, hasta América, donde todavía Inglaterra tenía islas en el Caribe y tenía Canadá. Entonces, y tenía las Islas Malvinas. ¿Mm? Entonces, lo que ellos llaman las Falklands. ¿Mm? Entonces, digamos, la idea de prestigio y gloria imperial, la idea esta del engrandecimiento del imperio, era muy fuerte en este periodo. Un periodo en el cual las masas irrumpen a la política, ¿se entiende? Es decir, movilizaciones de obreros, movilizaciones en Irlanda de irlandeses católicos que querían la independencia de Irlanda de Inglaterra. Por ejemplo, las masas campesinas que también comienzan a movilizarse en algunas regiones de Europa, dentro de cada país, o dentro de Estados Unidos, los granjeros que se movilizan en la década de 1890 por la caída de los precios, las deudas, y empiezan a movilizarse contra la clase política y contra los banqueros. El llamado movimiento populista de Estados Unidos, así se le llamó. Entonces, ante eso, las élites, ¿qué hacen? Lo que hacen es canalizar ese descontento hacia la gloria imperial. Es una época en la cual se erigen monumentos, surgen discursos oficiales, etcétera, para exaltar la tarea imperialista. Un capitalista inglés, justamente de Sudáfrica, que luego crea una compañía comercial dedicada a la explotación del oro y el diamante, y luego también explota regiones al norte de Sudáfrica, creando Rhodesia, se llamó Cecil Rhodes. Ahí escribo. Cecil Rhodes, este capitalista inglés de Sudáfrica, que estaba a cargo de una compañía comercial y, reitero, luego explota regiones al norte de Sudáfrica, creando la Rhodesia, Zambia y Zimbabue, actualmente. Él tenía la teoría de que justamente el imperialismo permitía evadirse del peligro de lo que él llamaba una guerra civil. Él decía, dentro de Inglaterra hay una tensión latente del movimiento obrero llamado, detrás de los partidos socialistas, ¿no es cierto?, contra los capitalistas por los bajos salarios, por las condiciones de trabajo tan duras. Entonces puede haber una explosión de una guerra civil, una guerra social. ¿Qué hace que no ocurra? La válvula del imperialismo. Bueno, eso sostenía Cecil Rhodes en la década de 1890. Entonces, la gloria imperial. La gloria imperial era un motivo que estaba exaltado en los discursos oficiales en todos los países imperialistas, en los textos de la educación primaria, secundaria, en las universidades, aparecía todo esto, y también aparecía esa gloria imperial incluso en elementos de la cultura, en el cine, en la literatura, en los elementos de consumo cotidiano, en las latas de galletas de los niños de Inglaterra aparecían imágenes de la India.
con imágenes de la principal joya de la corona británica. Bueno, todo ese tipo, es decir, en la cultura cotidiana aparecía el tema de la gloria imperial. Obviamente de que esto no participaban los movimientos, en general los partidos socialistas fueron antiimperialistas, los partidos socialistas de Europa, me estoy refiriendo, de Alemania, de Inglaterra, de Francia, eran antiimperialistas. También había algunos grupos liberales, llamados liberales puros, también rechazaban el imperialismo. ¿Mm? Ejemplo, Hobson, este economista inglés que escribe en 1910. Rechazaban el liberalismo. Pero en general los partidos políticos dominantes del periodo aceptaban el imperialismo y lo llevaban adelante. Bueno, y también motivos políticos, llamado imperialismo, además de esto que expliqué hace rato, el imperialismo de masas, la gloria imperial, cómo la élite va construyendo esta adhesión al Estado imperial por medio de ceremonias, monumentos, discursos oficiales. También está lo que se llama el imperialismo netamente político, del prestigio de los dirigentes. Es decir, también hubo dirigentes, reyes, ministros. Recordemos que en esta época ha avanzado en muchos países la democracia política, es decir, el voto universal masculino, recordemos. Se ha ensamblado con el liberalismo y también con la monarquía, porque en realidad en muchos países había monarcas, excepto Francia, muchos países tenían o reyes o emperadores. Y excepto también Estados Unidos. Entonces, como les decía, el prestigio de los líderes. Voy a dar un ejemplo. En la década de 1880, Bismarck, el canciller alemán, que había sido el artífice de la unificación alemana, Otto von Bismarck, que antes había sido ministro en Prusia, un reino alemán, y había logrado la unificación alemana. Este canciller, obviamente era el canciller, pero el emperador estaba arriba, que era Guillermo I y luego Guillermo II. Pero ya en ese momento renuncia mismo. En la década del 80, y quiero aclarar algo, el imperio alemán era un ensamblaje de elementos imperiales monárquicos con elementos liberales y democráticos. Porque, por ejemplo, el Reichstag, Cámara de Diputados, era elegido con voto universal masculino. Quiero aclarar eso. Donde se presentaban varios partidos. Bueno, en la década del 80, Bismarck comienza a reclamar airadamente en el terreno internacional. Bismarck tenía un fuerte peso en el terreno internacional europeo porque el imperio alemán era poderoso en cuanto a demografía, industria y también producción de armamentos. Alemania había comenzado a exportar también manufacturas con una poderosa flota comercial, lo cual inquietaba a Inglaterra, a dominar también rutas marítimas, Alemania. Entonces, empieza a reclamar un lugar bajo el sol, porque había llegado tarde el reparto colonial, y por lo tanto ahí Alemania comienza a obtener puntos en la costa de China, en el Pacífico, y luego también en África, impulsado por Bismarck en la década del 80. Y ahí es cuando el Partido Liberal Nacional, se llamaba así, el partido que estaba cercano a Bismarck, va a ganar las elecciones en el año 1885. Las elecciones me refiero a la Cámara de Diputados. Es decir, la idea de que la política imperial, en este caso, como Alemania presiona para obtener territorios y los obtiene, ya dijimos en África, en Oceanía y la costa de China, le da un prestigio a Bismarck entre los votantes de clase media. En un momento en que el Partido Socialdemócrata Alemán tenía una gran base electoral y movía masas dentro de Alemania, y también tenía un bloque muy importante de diputados en el Reichstag. Bueno, ahí tenemos entonces el caso del imperialismo político.
Bueno, hay preguntas hasta aquí de las causas que hemos explicado, todas las causas ideológicas, políticas, de imperialismo. ¿Hay preguntas? ¿Alguien que quiera opinar? Bueno. Tiene una imagen, ahora sí, ahí está. Bien, ¿pueden ver la imagen? Sí, profe. Bien. Bueno, este mapa ya lo vimos. Este de China lo vamos a ver enseguida. Este también es otro de China. África, miren África, fíjense por favor, África antes del reparto imperialista de África. Fíjense, las líneas que están marcadas con colores se refieren a las diferentes misiones religiosas iniciadas por predicadores protestantes o también sacerdotes católicos dentro de África. Recordemos que África era un mosaico donde había pueblos islámicos en general. Y luego el reparto imperialista de África, fíjense la África francesa, todo lo que está con azul, fíjense toda el África oriental, ese enorme territorio que fue conquistando Francia, y también Madagascar, acá está Isla del Sur. Fíjense cómo Inglaterra, habiendo ocupado habiendo ocupado Sudáfrica, la colonia del Cabo, era una pequeña colonia acá en el sur, se fue expandiendo, ocupando Sudáfrica, luego creando Rodesia, una creación de este político descendiente de ingleses y empresario Cecil Rhodes, que era un político de Sudáfrica, y cómo fue creando Inglaterra todo un corredor en el África Oriental. ¿Protegiendo qué? Protegiendo el Mar Rojo, que es por donde en el estrecho de Suez, aquí, pasaban los barcos británicos por el Mar Rojo, doblaban en el mar en la península arábiga e iban hacia la India, la ruta más corta hacia la India, donde ahí Inglaterra exportaba el 60% de sus manufacturas textiles en la India, luego de haber desindustrializado la India, donde había enormes telares artesanales. Y en el año 1882 conquista Egipto. Egipto era una región de influencia británica, no tenía un gobierno local independiente, lo conquista en 1882. Y luego podemos ver con rosado el África portuguesa, con amarillo el África de Bélgica, del rey Leopoldo II de Bélgica, con color verde musgo, verde oscuro, el África de Alemania, todo esto, estas tres regiones, 4 regiones eran de Alemania, del Imperio Alemán, y ahí también Italia tenía Eritrea, una pequeña región, o Somalia, como le quieran llamar, aquí. Bueno, entonces, ahí podemos ver, acá está la India, lo que planteaban antes. Aquí podemos ver entonces cómo hay, cómo el Imperio Británico fue dominando diversas regiones de la India, y también podemos ver cómo había unas regiones que están con color rojo bordó, no sé cómo llamarlo, que es la administración directa de Inglaterra, y las regiones que están con color violeta morado son las regiones de alianzas con príncipes, con Rajah. Aquí tenemos el caso de Estados Unidos, como desde la primitiva Estados Unidos de la costa este, la Nueva Inglaterra, que luego fue Estados Unidos, se fue expandiendo territorialmente por el continente, todas estas regiones de la colonización de las familias que emigran hacia el oeste, obteniendo parcelas de tierra, y en la época donde se le estaba dando el voto universal masculino a la población blanca, y luego también la guerra contra México, donde le arrebata todo este territorio a México, podemos ver, ¿no?
Ahí ven todas. Bueno, y luego podemos ver también cómo Estados Unidos, luego de una guerra contra España, le da la independencia a Cuba, que era de España, pero la mantiene como protectorado luego. Luego ocupa Puerto Rico, otra colonia de España, y también ocupa Filipinas, otra colonia de España, ¿no? Y luego, como Estados Unidos comienza a ocupar islas del Pacífico estratégicas, y luego realiza intervenciones, que ya las expliqué hace rato, militares, territoriales, temporales, en Cuba, en Nicaragua, en Honduras, en República Dominicana, aquí, etc. Bien, aquí tenemos una fotografía de Cecil Rhodes, digamos, el imperialista inglés del cual les hablé antes. Bueno, ¿hay preguntas hasta aquí? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, voy a explicar brevemente el imperialismo en China. China era denominada el Celeste Imperio. Esa era la denominación que tenía China. En la ideología confuciana que tenía en la corte. Recordemos que desde un tiempo muy extenso, digamos desde el siglo XV, fines del siglo XIV, el filósofo Confucio había comenzado a influenciar, los textos de Confucio habían comenzado a influenciar en la corte del viejo imperio celeste chino, y los emperadores habían formado una burocracia confuciana de sabios que asesoraban al emperador. Bueno, en esta época, principio del siglo XIX, gobernaba el emperador Manchú de la dinastía de Manchuria. Qing era el nombre de la dinastía. Y ahí Inglaterra, el emperador prohibía el comercio y prohibía las misiones cristianas, salvo en Cantón, un pequeño puerto. Inglaterra había dominado ya parte de la India, parte del sur de Asia, y realizaba un vigoroso, quería abrir el comercio de China. Había un dicho incluso entre los capitalistas ingleses que decía, ¿qué pasaría si de los 300 millones de chinos nos compraran una caja de clavos? Había una vigorización del capitalismo de Inglaterra. Bueno, justamente era un mercado muy apreciado por las potencias industriales del periodo. Y también para el comercio, en este caso, de una sustancia, digamos, alucinógena, que generaba un grave daño entre la población, que era el opio. Es decir, lo producían en el sur de Asia y los barcos ingleses lo llevaban a las costas de China. Y de eso produjo grandes problemas entre regiones del campesinado chino. El emperador prohibió la venta de opio y entonces Inglaterra comenzó la primera guerra del opio, 1839-1842. La gana por la superioridad militar y le arrebata a China Hong Kong y 5 puertos. Luego de esto, en la década del 40, Francia, Estados Unidos y Inglaterra logran tratados con China, con el emperador chino, para concesiones económicas y para la apertura de áreas comerciales. Y en el año 1856 al 58, la Segunda Guerra del Opio entre Inglaterra y Francia contra China. Quiero aclarar algo, el emperador Manchú tenía un dominio de una parte del territorio. El resto del territorio interior de China estaba dominado por los señores de la guerra, que eran como señores feudales, ¿no? Algo parecido, no quiero decir que eran igual, ¿no? Por favor, estoy haciendo una comparación analógica, pero no quiero usar el término económico técnico de feudalismo, que solamente se dio en Europa, en cierto periodo de la historia, y en Japón, nada más. Y luchan en la Segunda Guerra del Opio y también obtienen un conjunto de concesiones de China. Y luego, incluso en 1860,
varias potencias ocupan Pekín y saquean Pekín, llevándose tesoros incalculables y obras de arte invaluables. Y ahí atacan Inglaterra, Francia, Estados Unidos, que se suma a la ocupación de Pekín. También ya había comenzado también a actuar Japón, no en la ocupación de Pekín, pero sí en el avance sobre islas del mar del sur de China. Y también se suma a esa ambición ya en la década del 90, Alemania, que obtiene algunas concesiones y territorios. Básicamente, ¿qué buscaban las potencias imperialistas en China? Ocupar puertos, ocupar las aduanas, ocupar regiones costeras, concesiones aduaneras y la llamada política de puertas abiertas. Es decir, poder vender al mercado chino sus productos y obtener concesiones ferroviarias. Y luego de cada guerra obligaban a que el emperador chino les pague indemnizaciones. Eso en la década del 90 se suma a Alemania, tomando puertos, y también Rusia, que ocupa digamos, el este de Siberia y avanza hacia las regiones costeras de Amur y el mar de Japón, y ocupa las islas de Sajalín. Y luego Rusia avanza y ocupa una parte de Manchuria. Es decir, el imperialismo ruso. Y en la década del 90 también Japón va a avanzar en una guerra contra China, también para obtener territorios. ¿Cuáles eran los grupos que resistían? Los grupos que resistían eran tríadas que mezclaban la filosofía china del shintoísmo con artes marciales y sociedades secretas budistas como Camino Recto o el Loto Blanco. Eran las sociedades que resistían a todo este avance, se organizaban. También buscaban el derrocar al emperador Qing para restaurar la dinastía Ming, algunos grupos de estos. Y un hecho de resistencia popular muy importante fueron los boxers, justamente que crean el famoso boxeo. Artes marciales uniendo elementos del budismo, de la sociedad secreta del Loto Blanco. Y enfrentan en año 1900 a las potencias imperialistas en una guerra popular, pero obviamente con una gran desventaja en armamentos. Son finalmente aplastadas esta rebelión de los boxers, que habían ocupado embajadas, habían incendiado vías de tren, etcétera, compañías ferroviarias, y las potencias obligan a que China pague indemnizaciones. Y luego, recién en el año 1912, para esto también pueden ver una gran obra de Bertolucci llamada El último emperador, es cuando se crea la República y lo nombran presidente a Sun Yat-sen, del Partido Nacionalista, que era un militar. Comienza el proceso de modernización china y también renuncia el último emperador de ese momento. Abdica. De todas maneras, cuando surge la República dominaba una región de China y el interior todavía estaba en manos de esos señores de la guerra. Y además las regiones costeras que todavía estaban siendo ocupadas por los imperios. Por los imperios, ejemplo, Corea, ocupada por Japón. Ejemplo, Formosa, lo que era ser Taiwán, ocupada por Japón. Ejemplo, Hong Kong, ocupada por Inglaterra, igual que Cantón. También igual. Bueno, esta es la historia muy breve del reparto imperialista de Chile. ¿Preguntas? ¿Preguntas, comentarios, aportes? Profe, ¿y por qué
¿por qué Japón, digamos, como potencia oriental, sí pudo lanzarse al imperialismo y China no? Bien, mire, la pregunta que usted hace es una pregunta que requeriría un par de horas de explicación, pero la voy a sintetizar muy brevemente. Primero hay que intentar, como occidentales que somos y como personas que estamos en la universidad pública, hacer un esfuerzo que a veces no es muy realizable, salvo estudios muy especializados en Oriente. Es muy difícil estudiar Oriente porque siempre lo hacemos con nuestros canales interpretativos occidentales, por una parte. Tiene Edward Said, un teórico social palestino, tiene un libro que se llama justamente Orientalismo, justamente que indaga acerca de la mirada de Occidente hacia Oriente. Ese libro es ineludible para responder lo que le voy a responder. Hay una explicación, y esto está en un libro de, lo que voy a explicar ahora está en un libro de Bernstein, un autor que escribió el moderno sistema mundial, son 3 tomos. Immanuel Bernstein, que es un especialista en expansión europea y en capitalismo colonial del siglo XV al siglo XVIII. De eso trata el libro, ¿eh? Y trata acerca de la formación del mercado mundial capitalista de esa época. Lo que dice Bernstein, y también está en un libro de Panikkar, que se llama Historia de Asia, lo que voy a explicar ahora, es que en el siglo XV, según el calendario occidental, en ese momento hubo emperadores a mediados del siglo XV que impulsaron la tecnología para fabricar barcos de calado para entrar en mar abierto e impulsar la expansión china. Y en ese momento hubo un avance de la técnica muy importante, de la técnica militar básicamente. Se pasó del barco de juncos a barcos de madera y de larga, digamos, de tecnología que permitía abarcar grandes distancias, ¿eh? Y de tecnología capaz de entrar en el mar abierto. Y de hecho hubo expediciones de comandantes chinos de ese momento que habían tomado islas y el impulso parecía irrefrenable del avance chino de ese momento. Pero ¿qué ocurrió? En ese mismo momento, en la corte del emperador comenzaron a tener mucha vigencia las teorías de Confucio y se formó esa burocracia confuciana que llegaba a la corte mediante rigurosos exámenes, y esos consejeros confucianos van a comenzar a impulsar la paralización de la técnica, porque consideraban que la técnica era algo maléfico. Y también con la teoría de que China era el celeste imperio y el emperador era un elegido del cielo y que era en el centro del mundo. Y no debían tener contacto con nadie porque los demás pueblos eran bárbaros. Por lo tanto, repelían cualquier contacto comercial o de misiones cristianas, ejemplo, las misiones portuguesas que habían llegado ya en el siglo XV. Por lo tanto, esa ideología confuciana de la corte paralizó el salto técnico. Por lo tanto, China tenía una tecnología tanto naval como militar bastante rudimentaria. ¿Por qué Japón sí lo hizo? Porque hubo en la década de 1860 un cambio tremendo que fue la llamada Revolución Meiji, donde va a haber una vuelta del shogunato, va a haber una serie de cambios en el poder japonés que van a ser la base para que luego Japón se produzca una acelerada modernización, básicamente tecnológica, de formación
de un Estado agresivo militarista y de empresas familiares monopolistas que se van a dedicar a la siderurgia, a la industria naval y van a impulsar el comercio en ese momento. Básicamente el monopolismo capitalista de fines del siglo XIX en Japón. Ejemplo, la famosa empresa familiar Mitsubishi, que ahora fabrica automóviles, pero antes fabricaba armas, barcos, etc. El emperador japonés, derivado del shogunato, va a tener un fuerte papel en esa expansión. No, todavía no los tengo. Igual, a ver, ¿por qué no hace lo siguiente? ¿Por qué no entra en la aula virtual? Porque yo tengo entendido que en el aula virtual están las fechas del segundo parcial ya publicadas. Y ahí deben contener los temas que entran. Sí, profe, las fechas sí están, pero yo creo Los que los temas no temas están. todavía no. Bueno, pero claro. Bueno, hagamos lo siguiente. Yo el jueves voy a recabar información sobre los temas que entran. Sí, están, a ver, Jimena Celis, ¿están los temas o no están? Sí, ahí está, la unidad 2. Ahí está la respuesta, señorita. Unidad 2, completa. Unidad 2 completa. Bueno. Ahí está la fecha y yo en la próxima clase puedo traer los temas, pero ahí lo dice, unidad 2 completa. Usted busca en el programa, que también está en la aula virtual, y la unidad 2, y ahí están exactamente los temas que hay. Bien, no se está respondiendo la pregunta de Andrés Budeguer. ¿Por qué China no? ¿Por qué Japón sí? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Y otra cosa, el poder territorial en China tenía un funcionamiento diferenciado. Había una centralización del poder territorial en Japón, impulsando un proceso de modernización tecnológica, de formación de empresas monopolistas y de un agresivo nacionalismo. En cambio, en China había una tendencia desde hacía siglos del llamado ascenso del emperador a su poder imperial, luego estabilización, finalmente decadencia y pérdida del poder. Y en ese momento es donde había rebeliones campesinas muy profundas y el poder volvía a los grandes señores de la tierra. Estos poderes territoriales que se tienen en China, donde el poder imperial terminaba desarmándose. Luego se formaba otro poder imperial y así. Pero incluso ese poder del emperador solamente gobernaba regiones de China, no toda China. Crisis y auge de qué, yo no sé a qué. Ah, usted se refiere al emperador. ¿Al emperador? Ah, bien, bien, ahí está. Entonces, sí, a ver. Está bien lo que dice la alumna, a ver, está bien lo que dice. Es que yo no tenía a qué se refería con crisis y auge. Bueno, entran restauración, liberalismo, conservadurismo, imperialismo, segunda revolución industrial y capitalismo financiero. Sí, todo eso entra. Y tengo entendido que el parcial, si no me equivoco, es el día 10, puede ser el sábado 10. ¿Puede ser el sábado 10? Ahí está, sábado 10 de julio. Sábado 10 de julio. Bien. Bueno, otras preguntas. Ya son las 8:20, estamos por llegar a las 2 horas. Otra pregunta, otro comentario, consulta. ¿Quién era la alumna que había enviado el mail y no había recibido respuesta todavía? Yo, profe. Bien. Bueno, otra persona le pasó lo mismo, que envió un mail y no recibió respuesta, porque ahora yo voy a escribirle un mensaje a las personas encargadas de... Bien, ya noto su nombre entonces. ¿Quiere que le dé el nombre completo? Bueno, y carrera, deme su nombre completo y carrera. Entonces, Pamela Carrizo. Sería Carrizo, Leme, Sí. con doble M, Dayana Pamela. A ver,
Carrizo, ¿cómo me dijo? Leme. Leme, con doble M me dijo, ¿no? Así es. Perfecto. Dayana Pamela. De acuerdo, yo ya escribo esto y le mando a las personas encargadas. Bueno, Gracias, profe. bueno, la próxima clase seguramente vamos a seguir con el tema que sigue. Ahora no recuerdo exactamente qué texto viene. Ahora debería venir el texto de o de paz armada o de consecuencias de la Primera Guerra Mundial, etcétera. Así que con eso vamos a seguir, o con algún texto sobre las ideas a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Ahora no recuerdo exactamente qué texto seleccionamos para la próxima clase, pero seguimos con ese tema. Así que bueno, el próximo martes vamos a continuar con las clases. Bien, ahí están escribiendo en el chat sobre las condiciones de promoción. Bien. Sí, a ver, sí, mire, el tema es el siguiente, a ver. Este año hasta ahora están programados 4 parciales. Obviamente por el nuevo reglamento de emergencia que aplicó el Consejo de la Facultad, por el contexto en el cual estamos, solamente se requiere aprobar la mitad. Por lo tanto, para promocionar 2, para reorganizar 1. Así que, bueno, ahí está. Bueno, ¿algún otro comentario final? Profesor, yo quería hacerle una consulta con respecto al parcial, ¿podría ser? Sí, hágalo. Porque yo tengo una duda realmente, no sé qué pregunta es, pero una de las preguntas de selección múltiple, digamos, en la corrección me tomó como que todas las selecciones estaban mal. Yo quería saber si esto ¿Por qué? Porque es muy simple y eso se explicaba en el instructivo, señorita, se lo explicaba en el instructivo. Si dentro de una consigna que abre una opción múltiple, A, B, C, D, y ahí la misma consigna dice seleccione 2 ítems, por ejemplo, y usted selecciona 2 ítems, pero uno es errado y el otro es acertado, queda invalidado todo el puntaje de toda la consigna, ¿se entiende? Es decir, tiene que seleccionar exactamente los que son correctos, porque si usted selecciona unos que están bien y otros que están mal, queda invalidado todo. No es proporcional, ¿se entiende? No hay una proporcionalidad en este caso, simplemente todo el punto queda invalidado en 0 puntaje. Ese punto, no todo el parcial, cuidado, ¿no? Claro, ¿Quedó respondido? no, realmente, o sea, esa parte, digamos, en el instructivo realmente no la habré visto, no la habré leído con detenimiento, por eso me parecía raro, digamos, que en caso de que una opción esté mal, me invalide todo un punto, digamos. Claro, porque ya está planteado en la consigna, porque si la consigna dice, reitero, la consigna dice seleccione 2, de los 4 seleccione 2, son 2, y 2 que sean válidos ambos, si no, no hay proporcionalidad, bueno, vamos a ponerle la mitad del puntaje, no queda todo el ítem queda anulado. Usted ya recibió digamos, la calificación para... ¿Usted ya recibió el formulario de corrección? Sí, entiendo. Bien, yo imagino que todos y todas ya lo recibieron porque iba a ser bastante rápido porque tiene un sistema como de autocorrección. Bueno, yo no sé si respondí a la pregunta de usted, el instructivo lo explicaba. Bueno, entonces el Una martes última pregunta. Sí, ¿Vamos a tener clases de repaso como en el parcial anterior, antes del parcial? Por supuesto. Recordemos que yo todos los años hago eso y mis compañeros también de cátedra también lo hacen. Es decir, que es una clase antes del parcial. El próximo martes, ¿qué día cae? 22, 23, 29. 29, bueno, 29... Bueno, Teníamos 4 clases del parcial. ¿Cómo 4 clases del parcial? No puede ser. 2 clases. Ahora sí, bien. El próximo martes voy a seguir con el tema que sigue, digamos, valga la redundancia.
pero el martes anterior, o sea, el segundo martes que nos queda, ahí vamos a hacer el repaso, ¿les parece? Profe, ¿y el jueves no hay clase de consulta? Sí, 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 este jueves sí, como siempre, normalmente. Profe, y los A repasos menos, serían a ver, yo quiero aclarar algo, para todos y todas. Dar clase de consulta el jueves, siempre que no me coincida el horario. Vieron que el jueves están programados tomarle oral virtual a las personas que tenían problemas de conectividad el sábado. Que las personas que entraban a la mesa de ayuda, bueno, ahora, obviamente si no estoy tomando el examen, voy a dar clase de consulta. Es muy posible que esos exámenes orales virtuales comiencen temprano, o sea que sí, voy a estar desocupado, voy a dar clase de consulta como siempre, a 11:30 de la mañana. Sí, dígame, Valentina Cano Ábalos. Sí, profe, en los horarios de consulta para el parcial serían Sí. los mismos que los mismos días, los martes a las 18:30. No me está entendiendo. Tal vez usted no entendió lo que preguntó el alumno. No hablo tal de vez- de las consultas de los días jueves, sino, o sea, ¿De qué? cuando empecemos a preparar el parcial, a eso me refiero, porque hablaban de eso hace ¿Qué rato mis parcial? compañeros. A ver, no lo estamos entendiendo. A ver, hay una clase de repaso que es una clase antes del parcial, que la doy siempre, digamos, que no es un repaso, en Esa, realidad, profe, hablo yo del claro, repaso. sí, pero no es exactamente un repaso, no sé si usted fue a alguna de ellas, a esas clases previas al parcial. En realidad, los alumnos y alumnas hacen preguntas y tratamos de responder en este foro, digamos, eso es, simplemente, ¿eh? Preguntas de todos los temas del parcial. Eso es una cosa que se le llama repaso, pero no es exactamente repaso. Son preguntas y respuestas. Para hacerlo de forma... profe, de cada tema. Claro, son preguntas puntuales de cada tema. Si usted en el repaso me pregunta, profesor, explique todo imperialismo. No puedo. No puedo responder eso porque es un mega tema que abarcaría todo. Me tienen que hacer preguntas, después de haber leído los temas, me tienen que hacer preguntas puntuales que puedan ser respondidas breves para que todos y todas tengan la oportunidad de preguntar sus inquietudes. Tienen que ser cosas concretas. O sea, yo puedo desarrollar también, no es que voy a hacer una respuesta lacónica de 2 renglones, no, lo puedo desarrollar, pero no puedo abarcar 30 minutos explicando un tema, porque estamos en una especie de ping-pong de preguntas y respuestas. Bueno, y otra cosa, para que no confundamos, son los jueves, que es mi clase de consulta. Como yo tengo dedicación exclusiva en la cátedra, tengo 2 horarios, por lo tanto, es una clase de consulta que es abierta, es para una persona que esté preparando un final, o para alguien que no haya entendido el tema, parte del tema que ya dicté, o cualquier pregunta, o cualquier inquietud, y se la charla los días jueves, 11:30 de la mañana. Bien, queda entonces claro que una cosa son los jueves de la clase de consulta, otra cosa es el llamado repaso, entre comillas, antes del parcial, que es una clase de preguntas y respuestas nada más, Sí, no es profe, repaso. y esa clase, eso es lo que yo le preguntaba, ¿sería los Sí. martes, como vienen siendo ahora, digamos, estas clases teóricas, digamos? Claro, Perfecto. siempre es un solo martes, es el martes previo al parcial. O sea, el martes que viene no va a ser porque no es previo al parcial, como me acaban de decir ahí una alumna que dijo que quedan 2 martes antes del parcial. Entonces, el primer martes, o sea, el martes que viene, seguimos dictando los temas para avanzar. Es decir, de un tema ya avanzado. Y el segundo martes, Sería. claro, y el segundo martes, que es el martes anterior del parcial, ahí damos esa clase de preguntas y respuestas. Siempre los martes, al mismo horario. Profe, Bueno. ¿puedo dar una sugerencia? Sí, adelante. A ver. No sé si se me escuchará, justo me quedo sin batería. Sí, se escucha. Y lo que nos ha pasado en el parcial es que quizás si las preguntas, a ver, ¿cómo le digo? Sí. Lo que sugería nuestra compañera. Sí. Hola. Hola. Bueno, ahí parece que la alumna se quedó sin audio, ¿puede ser? Porque yo no la escucho, por lo menos. Se puede haber quedado sin batería.
Claro, bueno, justo que estabas por dar su propuesta para el parcial. Bueno, todas las propuestas son escuchadas, pero recuerden que en nuestra cátedra no decir nada, digamos, yo puedo elevar una propuesta, pero no puedo decir nada, eso se lo decide en la cátedra, que son un montón de gente. Acá dice, si el primer parcial ya está aprobado, ¿es obligatorio rendir el segundo? Mire, eso ya depende de usted, hay que aprobar 2 para promocionar, sacando más de 6, 6 o más de 6. Y creo que tengo entendido, aunque no estoy seguro ahora, pero creo que sí es así, lean bien el aula virtual, yo voy a entrar yo también a leerla bien, que para tener la promoción hay que aprobar uno de los 2 de la segunda tanda, creo que así es, ¿no? Sí, profe, así está especificado igual Claro, en el programa. exacto, el programa dice, hay que aprobar 2 parciales para promocionar con 6 o más de 6, pero uno de esos 2 tiene que ser de los últimos 2. Sería uno O por sea, cuatrimestre. para ver la etapa contemporánea, ¿se entiende? Siglo XX contemporáneo. Bueno, a eso se refiere. Bueno, ahí está, claramente lo dice Rocío Beri. Bueno, claro, está bien, está bien. Ya sé que apunta usted, ya sé a qué apunta, que usted podría no rendir el segundo, porque ya tendría uno aprobado el primero, y tiene que aprobar un segundo parcial. Claro, que a esa es como usted acaba de decir. Yo no entendía a qué se refería, ¿sí? Se refería a que no se iba a seguir trabajando para el segundo parcial. Ahora sí. Sí, ahora sí Profe, entendí, disculpe, segundo salón. última Sí, pregunta. adelante. El Sí. segundo parcial sería el mismo modelo que el primero, de No, forma de múltiple de choice. ¿Cómo no, será? no lo sabemos, no lo sabemos porque todo el tiempo estamos innovando y viendo qué cambio vamos a hacer o qué nuevo sistema estamos por usar. Yo, desde el vamos, ya que usted lo pregunta, pero lo que voy a responder ahora también sería como 2 horas para hablar de este tema, es que es una obviedad lo que voy a decir ahora, es que en el mundo, por el contexto de la pandemia y la crisis de los sistemas sanitarios, educativos, etcétera, recordemos que se ha bajado notablemente se ha bajado la calidad educativa y lo que se llama los requisitos, los estándares para aprobar parciales. Por lo tanto, ha bajado notablemente, entonces hay una baja de las exigencias académicas. Y eso redunda en una baja de la calidad educativa. Bueno, usted imagínese ir a tomar un parcial virtual de multiple choice. O tomar uno conceptual y además con todas las fallas que tiene el sistema, o los sistemas, digo, de conectividad, o también con las posibilidades de copias, etcétera. Entonces, todo eso redunda, esa bola de nieve, disculpen que sea así de forma muy directa, redunda en una baja de la calidad de los procesos educativos. Bien. Sí, levantó la mano Damaris Guzmán. Adelante. Sí, lo que pasa es que le quería comentar un problema mío. A ver. Resulta que ese día me llegó tarde a mí el parcial y no se me cargaba. Entonces, cuando yo terminé de responder, me lo mandé al parcial un poco tarde. Y bueno, no me lo recibieron, obviamente. Pero bueno, ese es mi problema. Y tuve que hablar, digamos, mandar un mensaje a donde me lo mandaron ¿cómo se llaman? Por el campus, digamos. Me mandaron un mensaje mandándome el parcial. Y le mandé yo que no pude entregarlo a tiempo y forma, digamos, el parcial porque me llegó tarde y se me cargó tarde. Sí. Y bueno, y me mandaron para que le mande mensaje, digamos, un email. Le mandé el email recién porque cargué, digamos, para entrar a su clase. Y No, pero cargué disculpe, pero espera un crédito, poquito. A digamos. ver, señorita, ¿usted cuándo Sí. mandó el mail? ¿Lo mandó el sábado o lo mandó hoy? No lo pude mandar el sábado porque encima me quedé sin crédito
y bueno, lo tuve que cargar hace poquito y me mandaron que le mande un mensaje, digamos, el mail hoy. Me No, mandaron no. digamos, el mail para que le mande. ¿Le mandaron hoy el mail? Sí, digamos, hoy le mandé el mail porque me Mire, mandaron mire, recién hoy el mensaje. mire, a ver, a ver, a ver, a ver. La tanda de personas que había mandado el mail explicando su problema el día sábado, esa tanda de personas, ese grupo, era el que se le iba a resolver mediante una toma de examen oral virtual. El hecho que usted me dice ahora que le llegó un mail hoy día martes, o sea, a 3 días del sábado, la verdad que habría que ver la fecha exacta del envío del mail, porque esto se enviaba el día sábado, ¿entiende? Así que bueno, Claro, claro, claro. digamos, usted sigue las instrucciones del mail de la cátedra, ahí le van a dar los pasos que tiene que seguir, pero, insisto, esto era el día sábado. Digamos, si usted Claro, reenvió claro. el Ajá. mail hoy, ya está como tarde. Todo esto era el día sábado, hasta la tarde, se resolvió todo Ajá. hasta la tarde, se siguió trabajando hasta la tarde. Resolviendo estos problemas y ese grupo de personas se le va a tomar de otra manera. Bueno, usted debería igual mandar Ajá. un mail explicando su problema para que no le suceda este tipo de cosas por el segundo parcial. Igual Claro, también yo le se han... envié el mail porque hoy me lo enviaron recién, digamos, el mensaje de que tenía que enviar el mail. Pero hoy le Y me llegó han el enviado el mail. mail, digamos, de la cátedra para enviarle, digamos, el mensaje para la cátedra. Pero el Entonces mail lo envié hoy. pero por eso, ¿el mail lo recibió hoy o lo vio hoy recién? No entiendo. No, hoy lo recibí. Bueno, Va, está digamos, bien. hoy lo recibí Bueno, digamos, el profesor o la persona que me envió, digamos, sí, ¿cómo se llama? el mail. El mail para entrar a la prueba, digamos, el parcial, yo le mando un mensaje diciéndole mi problema. Ujú. Y me mandó el mail de la cátedra, digamos, para que le explique yo ahí. Ah, bien, bien, entiendo. Entonces yo le mandé ahí digamos, el problema mío. Bien, bueno, está bien. Bueno, Porque entonces, claro, porque él me lo seguramente, envió a mí recién hoy. bueno, por eso, siga las instrucciones del mail. Yo la verdad que no sé lo que le van a decir ahí. Siga las instrucciones del mail. Hay un grupo de personas trabajando en el mail ese. Esas personas van a darle las instrucciones que tiene que seguir a partir de ahora. Y hay otro problema, que Bueno, ese problema ya es un problema que abarca a muchas personas, que es el problema de la conectividad. Hay personas que no pudieron cargar el formulario porque tienen un internet con intermitencias. A mí también me pasó un montón de veces en mi barrio, que baja y no hay conectividad, etc. Bueno, claro, y a entonces, veces por el clima, digamos. por muchos motivos, directamente no hay conectividad, entonces tampoco, ahí también hay un problema de carga del formulario. Bueno, Sí, sí. entonces, sigue las instrucciones, por favor, del mail. Ya le van a avisar ahí qué tiene que hacer. Gracias. Bueno, entonces, bueno, nos despedimos hasta el martes que viene, en realidad hasta el jueves, 11:30 de la mañana. Clase de consulta. Bueno, hasta luego a todos y a todas. Hasta Chao, luego, profe. profe. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.